estudiante del Liceo Fernando Delgado Lozano, quinto año, sección D. En este podcast les estaré hablando sobre el reconocido actor Alejo Carpentier. Él nació en el año 1904 y fue un novelista y musicólogo cubano-francés que se considera una figura fundamental de la literatura latinoamericana del siglo XX y un precursor del movimiento conocido como el boom latinoamericano. Sus acontecimientos históricos fueron: en 1927 fue encarcelado en Cuba por motivos políticos y tras ser liberado se exilió en París. En 1928 llegó a París por primera vez, involucrándose en círculos intelectuales. En 1939 regresó a Cuba tras 11 años de exilio. En 1945 vivió en Caracas, donde trabajó en el periódico El Nacional y dirigió la Cátedra de Historia de la Cultura hasta 1959, que regresó a Cuba definitivamente tras el triunfo de la Revolución Cubana. En 1960 fue designado vicepresidente del Consejo Nacional de Cultura y en 1962 se le otorgó el cargo de director de la Editorial Nacional de Cuba, que mantuvo hasta 1966. Ese fue nombrado cónsul de Cuba en Francia. En 1977 recibió el Premio Cervantes. Entre sus movimientos sociales se encuentra encarcelamiento y exilio. En 1927 Carpentier fue encarcelado por su actividad política de oposición al dictador cubano Machado. El activismo post-revolución. Después de la Revolución Cubana, ocupó diversos cargos políticos y culturales en Cuba, incluyendo director de la Editorial Nacional y vicepresidente del Consejo Nacional de Cultura, miembro del Partido Comunista. Se convirtió en miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba en 1965 y fue ministro de Cultura hasta 1997. Influencia en la literatura. Temas sociales. Su obra literaria a menudo aborda temas de injusticia social, política, la historia de América Latina y la lucha por la independencia. Realismo mágico. Desarrolló la teoría de lo real maravilloso, un precursor del realismo mágico que explora la fantástica naturaleza de la historia y cultura latinoamericana. Compromiso con Cuba. A pesar de su formación y su conexión con el surrealismo europeo, Carpentier se sentía profundamente cubano y comprometido con el destino social y político de la isla, como menciona. Entre sus culturas relevantes se encuentran las aportaciones culturales más relevantes de Alejo Carpentier. Se centran en su concepto de lo real maravilloso o realismo mágico, su defensa de la cultura latinoamericana y cubana y su trabajo como musicólogo y periodista. Es una figura clave del siglo XX, galardonado con el Premio Cervantes, que influyó enormemente en la literatura hispanoamericana al integrar mitos, sueños y lo maravilloso en su visión de la realidad. Entre las novelas del autor se encuentra Equeyamba O. En 1933 narra la vida de un hombre negro cubano en los inicios del siglo XX, abordando la cultura afrocubana a través de un lenguaje lleno de metáforas. El reino de este mundo, en 1949, explora la revolución haitiana y la lucha por la independencia de los esclavos africanos contra los colonizadores franceses, integrando elementos del vudú y la fe africana. Los pasos perdidos, en 1953. Un músico y compositor viaja al corazón de la selva sudamericana para buscar las primitivas raíces de la música, lo que representa una búsqueda de los orígenes culturales de América. El acoso, en 1956. Ambientada en la Cuba de la dictadura de Gerardo Machado, cuenta la historia de un joven perseguido por sus antiguos camaradas tras ser acusado de traición. Guerra del tiempo, en 1958. Una colección de relatos que incluye El Camino de Santiago, que narra el viaje de un peregrino por el Camino de Santiago, entremezclando el viejo y el nuevo mundo. El siglo de las luces, en 1962. Ambientada en la época de la Revolución Francesa, sigue las experiencias de tres jóvenes en el Caribe que se ven envueltos en el conflicto. Concierto barroco, en 1974, una novela que explora la mezcla de culturas en Hispanoamérica a través de la reunión de compositores europeos como Vivaldi y Handel con personajes del Nuevo Mundo. El recurso del método, en 1974, considerada una crónica de la caída del mito del hombre de orden en América Latina y las complejidades de la dictadura en la región. La consagración de la primavera, en 1978. Inspirada en el ballet de Igor Stravinsky, la novela narra las vivencias de una bailarina rusa exiliada y un joven cubano exiliado por su
Militancia política. El arpa y la sombra. 1978, una novela que revisita el viaje de Cristóbal Colón a través de la perspectiva de un fraile que cuestiona la labor del descubridor y la mezcla de mundos que se produce. Estas son las novelas creadas por el autor Alejo Carpentier. Es muy importante tener en cuenta que el autor Alejo Carpentier fue un escritor que se encargó de expresar sus sentimientos y emociones a través de sus novelas, haciendo énfasis, se puede decir, que en todos esos importantes acontecimientos que han ocurrido en el mundo. Es muy importante seguir navegando en la literatura latinoamericana y reconocer autores como Alejo Carpentier que se encargaron de crear mundos mágicos a través de su escritura. Les invito a que sigan investigando y viendo más información sobre cada uno de esos autores latinoamericanos, incluyendo a Alejo Carpentier por sus grandes participaciones en la literatura. Muchas gracias.